Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Rayo fugaz que se pierde entre la oscuridad, como un gran manantial calma completamente mi ser. Así es la grandeza del amor de Dios. Él es brisa del mar, el rocío del mañana, es la miel del panal, medicina y es cura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado, ámale como a nada en el mundo, búscale en el gozo y la pena, escúchale, solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime, y exáltale cuando nadie en Dios crea, tú adórale a mi Dios de la gloria, cántale que después de la prueba el sol brillará. Y levántate en el nombre de Cristo, anímate, pronto viene a buscarte, esfuérzate, seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel, al dueño de tu vida, Jehová diré, al que todo lo puede, ven a Él, que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios. Él es brisa del mar, el rocío del mañana, es la miel del panal, medicina y es cura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado, ámale como a nada en el
Dios le bendiga. Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan en este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para traer lo que es la palabra del Señor, que es la que edifica nuestras vidas. Sabemos de que cuando nosotros hablamos de ella, tan solo no son edificados aquellos que la escuchan, sino también aquel que la está hablando, porque en este caso es Dios revelando su palabra en nuestros corazones para nuestro beneficio. Así como usted necesita de Dios, yo también necesito de Dios. Por lo tanto, aquí estamos porque necesitamos a Dios. Entonces, es un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Y bueno, mi nombre es Isaac Rodríguez y estaré unos minutos con ustedes aquí, pues para traerles la palabra del Señor, ese privilegio que el Señor nos ha concedido por su gracia, pues precisamente para traer esa palabra que nos ha de preparar para la hora en que estamos viviendo. Entonces quisiera aprovechar con ustedes y antes de comenzar la lectura de la palabra vamos a hacer una pequeña oración y luego vamos a leer Efesios el capítulo 3, versículo 1 hasta el 12. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, que tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y tu bondad, Padre Celestial, para con nosotros es inconmensurable, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas que has hecho por nosotros y por todas las cosas que harás, Señor. Porque sabemos, Señor, que es tu mano poderosa, Señor, en favor, Señor, de los que anhelan justicia, Señor, de lo que anhelan, Padre Celestial, la luz de tu palabra, Señor, que es la que alumbra nuestras vidas, Señor, para que nosotros sepamos quiénes somos, Señor, cuál es el propósito por el cual tú nos has creado, Señor, y cuál es el camino que debemos seguir, Señor. Padre Celestial, cuando estamos viviendo en un tiempo, Señor, de mucha necesidad, Padre Celestial, mucha necesidad de ti, Señor. Necesitamos, Señor, que seas tu Santo Espíritu continuando esa guianza en cada uno de nosotros, Señor, porque solo nos extraviamos, Señor, solo no podemos, Señor, vana es la ayuda del hombre, Señor. Por eso en esta hora, Señor, nos encomendamos en tus manos, Señor, para que sea tu gracia con cada uno de nosotros, Señor, revelándonos tu palabra, tu designio, tu voluntad, Señor, para que nosotros podamos tomar decisiones correctas, Señor, decisiones que no nos traigan mal, sino que nos traigan un beneficio, Padre Celestial, para nuestras vidas, Señor, porque anhelamos, Señor, para este tiempo, Padre Celestial, lo mejor. Y sabemos que no hay nada mejor que tú, Señor. Por eso tú nos dices, Señor, por tu gracia y misericordia, que nos ocupemos de tus cosas, Señor, y tú te ocuparás de las nuestras. Buscaremos, Señor, como dice tu palabra, el reino de los cielos primeramente y su justicia, porque lo demás, como dice tu palabra, vendrá por añadidura, Señor. Que esa palabra tuya ancle en nuestro corazón y que podamos vivir por ella, Señor. Por eso en esta hora, Padre Celestial, te pedimos, Señor, tu guianza, Señor, que seas tú con nosotros, Señor, cuando hemos de leer tu palabra, añadiendo bendiciones, Señor, y sea tu Santo Espíritu exponiendo, Señor, esa palabra, Señor, a través de mis labios, Señor, para beneficio de cada uno de nosotros. Porque, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como habíamos dicho, vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 1 hasta el 12. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio,
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Bueno, conforme a como ya había anunciado en servicios anteriores, el título que le he de dar a este tema es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Nuestros hermanos también han estado ayudando porque en esto ha sido el lidiar de Dios con nosotros en este tema, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Por lo tanto, quisiéramos entrar un poquito más profundo en esto, porque ya en el servicio anterior tuve la oportunidad, pues por la gracia del Señor, hablar un poquito de lo importante a tener en cuenta a la hora de que Dios nos revele eso, que Dios nos dé a conocer esas cosas que estaban ocultas, esas cosas que Dios quiere darnos a conocer. Esas cosas que sencillamente por la gracia del Señor nosotros tenemos acceso, pero se requiere de algo muy particular. Dios está interesado en revelarnos su palabra. De eso no tenemos o no debemos tener la menor duda. Dios está muy interesado en esto, pero hay algo que Dios demanda de nosotros y es ese interés. El interés de saber estas cosas. Porque el interés de saber estas cosas va a manifestar en nosotros una necesidad de tal manera que, como dice la Escritura, clama a mí, que yo te responderé. Entonces eso se cumplirá en nosotros cuando nosotros realmente estamos interesados. Y entonces allí Dios nos revela su palabra a través de la fe, nos da esa seguridad para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido, como también nos dice la Escritura. Entonces Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay algo que Dios quiere de parte de nosotros, que haya un clamor, una manifestación o una demostración de nuestra parte, que nosotros estamos interesados en lo que Él nos quiere decir. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho anteriormente, un ejemplo, cuando nosotros hablamos con alguien y estamos hablando con alguien y le estamos contando algo y nosotros vemos que esa persona no está interesada, lo notamos, quizás porque está mirando para otra parte o le notamos distraída a esa persona. Si nosotros percibimos de que en realidad no nos está prestando atención, entonces nosotros inmediatamente pensamos, no tiene sentido de yo seguir hablando con esta persona esto, porque no está interesada o quizás hay algo importante que se le presentó en su mente y entonces por eso no está prestando atención. ¿Por qué? Porque ¿de qué vale hablarle si no está prestando atención? Aunque va a escuchar con estos oídos, como su mente no está atenta a lo que está escuchando de nosotros, entonces simplemente ni siquiera se va a dar cuenta de lo que le estamos hablando. Y cuando nosotros le preguntemos, entonces va a decir, sí, ¿verdad? Me dijiste eso. Algo así por el estilo. Entonces sería nosotros hablar en vano con esa persona. ¿Por qué? Porque no está interesada. Sabemos que nuestro oído funciona de esa manera. Nuestro oído capta todo sonido que está a nuestro alrededor y que está a nuestro alcance. Pero para nosotros saber
e identificar lo que estamos escuchando sin siquiera verlo, necesitamos procesarlo con nuestro cerebro. Es decir, que cuando nosotros escuchamos algo, nosotros podemos decir, es un instrumento musical, es una guitarra. ¿Por qué? Porque lo escuchamos con nuestros oídos y eso inmediatamente fue a nuestro cerebro. Nuestro oído envía esa información a nuestro cerebro de tal manera de que nosotros podemos discernir y saber exactamente qué es. Es una guitarra, o quizás es la voz de nuestro papá o de nuestra mamá llamándonos, o quizás es un carro. No necesitamos verlo. Si está al alcance de nuestro oído y nuestro cerebro reconoce ese sonido, entonces podemos saber lo que estamos escuchando. Así pasa cuando uno está conversando con alguien. Si esa persona está distraída, está escuchando, pero esa información que nosotros le estamos dando no la está captando porque su mente en ese momento está en otra parte. Sus oídos están escuchando, pero su mente está en otra parte. Sus oídos están con nosotros, pero su mente no lo está. Por esa razón, nosotros procuramos saber o discernir, darnos cuenta si la persona está interesada en lo que le estamos diciendo y no está aburrida o algo así por el estilo, porque si está aburrida, entonces nosotros procuramos, dejar ese tema para otra ocasión o dejar lo que necesitamos decir además para otra ocasión. ¿Por qué? Porque va a escuchar pesadamente esa persona y entonces no va a entender lo que le estamos diciendo, entonces perdimos nuestro tiempo hablando. Entonces, así pasa en lo espiritual. Muchas veces Dios nos está hablando. Dios por su gracia y misericordia nos está diciendo, hijo, haz esto. Hijo, no te conviene esto. Pero entonces a veces nos vemos nosotros haciendo diferente a lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención a lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, lo que Dios está haciendo hoy en este país y en el mundo entero es llamar la atención, así como lo ha hecho anteriormente. Ahora lo está haciendo con más ahínco porque hay algo importante que usted y yo necesitamos saber, y para eso Dios está llamando nuestra atención. Y cuando Él tiene nuestra atención, entonces ahí Él nos dice, hijo, esto es necesario que atiendas a esto. Esto es necesario. ¿Por qué? Porque en realidad estamos viviendo en el tiempo final. La iglesia del Señor, el pueblo del Señor, la novia del Señor está viviendo en el tiempo final. Es tiempo en que la venida del Señor se manifieste completamente. O sea, culmine esa manifestación y Dios se lleve a su pueblo de aquí. Pero para eso el pueblo de Dios necesita unos toques finales. Necesita unas instrucciones finales. Así como las instrucciones que le da un padre a un hijo cuando se va a casar, o su hija le dice, mira hija, ten en cuenta esto, aquello y lo otro. ¿Por qué? Porque ya no va a estar ya bajo su tutela o algo así por el estilo, no va a estar bajo su protección. Entonces le dice, mira hijo o hija, esto es lo que necesitas saber, mira esto. Los toques finales. ¿Para qué? Para que eso perfeccione es el conocimiento de ello y la aplicación de lo mismo, entonces perfeccione a aquel que lo está recibiendo. Entonces le dice, hijo, es necesario, hija, es necesario que hagas esto. Y entonces eso es lo que va a culminar o va a terminar, darle los toques finales para llevar a esa persona a madurez. Dios quiere llevar a su pueblo a madurez. Es necesario que para eso entonces atendamos la voz de Dios. Es necesario esto. Ahora, habíamos dicho de que para este servicio, íbamos a hablar un poquito más a profundidad de cuáles son esas cosas que Dios quiere darnos a conocer y por qué Él está interesado en darnos a conocer estas cosas. Sabemos que en términos generales esto nos lleva a la perfección. Entonces, vemos esto. Dios quiere captar la atención de su pueblo y eso es precisamente lo que está haciendo. Dios no nos va a obligar a hacer algo, pero Dios, por su gracia y misericordia, como Él sabe lo que nos conviene, Él crea circunstancias, Él crea condiciones
Si se quiere decir crear, pero tal vez la palabra o la mejor palabra sería Él permite ciertas dificultades para que nosotros en la necesidad clamemos a Él y Él inmediatamente se manifiesta en favor nuestro para ayudarnos y nos dice: hijo, yo quería evitarte este problema, ahora bueno, mira hijo, esto es lo que necesitas hacer. Todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad para escuchar la voz de Dios en este tiempo. Todavía podemos decir que hay oportunidad, por lo tanto es necesario que le demos total y absoluta prioridad y pongamos en primer lugar a Dios en nuestras vidas, más que riqueza, más que padre, madre, hijo, lo que sea. Porque si tenemos a Dios en primer lugar y las demás cosas en segundo lugar, lo tenemos todo. ¿Quién creó la plata y el oro? Dios. ¿De quién es todo el mundo y su plenitud? De Dios. Entonces, si lo tenemos a Él, tenemos acceso a todas esas cosas. Y ahora usted me dirá: pero ¿y por qué yo estoy pasando necesidad? Porque Dios sabe lo que a usted le conviene, Dios sabe lo que a mí me conviene. Y si Dios sabe que si me da dinero, mucho dinero en estos momentos, y me va a echar a perder esto, entonces Dios simplemente no me lo da. Aunque esté necesitado, Él va a primero aparejarme. Él me va a entrenar de tal manera para que lo que Él me vaya a dar no me vaya a hacer un mal. Él no me va a dar un carro para que me la pase viajando por el mundo y lo que menos hago es y congregarme en la iglesia, por ejemplo, en el momento en que se puede. Y ya cuando todo esto termine, lo de la pandemia y todo esto que está sucediendo. Dios no quiere darnos una bendición de parte de Él para que luego se convierta una maldición para nosotros. Porque nosotros somos los que convertimos muchas veces en maldición un bienestar de Dios. Porque entonces en vez de usarlo para acercarnos más a Dios y ser agradecidos, entonces nos alejamos más de Él. Por lo tanto, Dios tiene cuidado de usted. Dios en estos momentos, Él sabe lo que usted necesita y Él quiere dárselo. O quizás no hizo exactamente algo mejor. Dios quiere darnos lo mejor. Pero para eso tenemos que acercarnos a Él. Para eso tenemos que darle prioridad a Él en nuestras vidas. Porque si queremos hacerlo a nuestra manera, entonces lo vamos a hacer a nuestra manera y tendremos que sufrir las consecuencias. Pero si le damos lugar a Dios en nuestras vidas, entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a darnos lo mejor. Entonces, entrando en el tema, dice la Escritura en Efesios 3, versículo 10, dice, o el versículo 9, o 8, vamos a leerlo desde el versículo 8, perdón. Efesios capítulo 3, versículo 8 dice: a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, que todo el misterio de Dios va a ser dado a conocer a la iglesia. ¿Y qué es ese misterio? Lo que es ese misterio será dado a conocer a través de la iglesia. Pero ese es el orden. Va a ser dado a la iglesia para luego la iglesia manifestarlo. ¿Manifestarlo de qué manera? En obras, porque si Dios nos muestra algo, no es para que nos hagamos más sabios en nuestra propia opinión o para que nos vanagloriemos y simplemente nos hagamos simplemente intelectuales, que conocemos muchas cosas, pero no aplicamos en nuestras vidas lo que sabemos. No, más bien Dios quiere darnos a conocer su secreto, ese misterio,
pero yo lo diría, el misterio es su voluntad, lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, al nosotros hacerlo, al nosotros primero conocerlo y luego nosotros hacerlo, llevarlo a cabo en nuestra vida, entonces eso va a ser dado a conocer, porque ya yo lo estoy manifestando con mis obras. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que esto es conforme, este misterio que Dios vació, o sea, lo va a dar a conocer a la iglesia y por medio de ella se va a dar a conocer. Dice, esto es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, así como fue con Jesús, así con la iglesia. Es decir, que ya ha pasado. Dios, ese Dios todopoderoso, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ese Dios misterioso, antes de que Jesús viniera, nadie le conocía, nadie podía decirle que le conocía exactamente, porque Dios mora en los cielos y nosotros moramos en la tierra. No como en el tiempo de Adán antes del pecado, que Dios y el hombre estaban juntos. El pecado lo que causó fue la separación. O sea que el pecado siempre nos aleja de Dios por eso. Debemos saberlo y tenerlo siempre en mente. Ahora, en esa condición alejada de Dios, Dios quiso estrechar los lazos de nuevo. Dios quiso unir, establecer un puente entre Dios y el hombre. Pero ¿de qué manera podía hacer esto? Si el hombre no podía ver a Dios y vivir. Entonces dice la Escritura, nadie conoció a Dios. Nadie conocía a Dios. Nadie vio a Dios jamás. Pero ¿cómo Dios podía establecer esa comunión estrecha con el hombre? Si Dios no podía darse a conocer al hombre como Él es. Porque nuestro pecado, el pecado en el cual vivíamos, eso era causante o impedimento de que Dios, aunque quisiera, se pudiera acercar al hombre. Por eso dice así, Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjese, Dios quiso darse a conocer, porque si no, Él no se da a conocer. Dios quiso darse a conocer al hombre. Pero la pregunta es cómo. No podía ser directamente como Él es, porque el hombre no podía verle y vivir por causa del pecado. Entonces Dios había establecido un plan. Como Dios todo lo sabe, Dios había establecido un plan de Él mismo manifestarse en carne, como dice, aquel verbo fue hecho carne. Vamos a leerlo el versículo 1, Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. La palabra, ese es el significado de esto, de lo que es verbo, esta palabra. En el principio era el verbo, palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que ya sabemos que el verbo es Dios. Dice, este era en el principio con Dios, pero nos vamos al versículo 14. Y aquel verbo, que es Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito, y dice, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Dios tuvo que usar un medio para el cual, o por medio del cual darse a conocer. Y ahí es donde dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que el misterio del cual estamos hablando, que Dios quiere dar a conocer, tiene que ver con Él. Tiene que ver con su plan. Tiene que ver con lo que Él se ha propuesto.
Y así como lo fue con Jesús, como dice la escritura que leímos, conforme a como fue con Jesús, así va a ser con nosotros. Dios dio a conocer su intención al hombre a través de Jesús. Él le dijo, yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Yo no vine para, Jesús en otras palabras, él decía, yo no vine para condenar al mundo, no, yo vine para salvarlo a través de la fe en mí. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿por qué hay quienes se van a perder? ¿Por qué hay quienes van a ser condenados? Dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, nosotros nacimos condenados por el pecado. Esto no es algo de que Dios nos castiga o algo así por el estilo, no. Ya nosotros venimos o nacimos con esa maldición, condenados a vivir una vida separada de Dios por la decisión incorrecta que tomó Adán y Eva. Pero Jesús dijo, no puede ser esto. Dios dijo, no puede ser esto. Que por nuestros padres en el principio, Adán y Eva, la humanidad se pierda. Entonces yo vendré, yo me manifestaré en carne y yo tomaré toda la culpa para librar de la culpa y de la ley del pecado y de la condenación de la muerte a todo aquel que cree en mí. Es decir, que nosotros, por ejemplo, vamos en un barco. Imaginémonos esto, vamos en un barco. Una lancha, algo pequeño. Pero de repente, en el transcurso, en nuestra trayectoria en el mar, vemos a una persona ahogándose. Allí. Quién sabe por qué está allí, pero se está ahogando en el agua. ¿Qué pasa si nosotros no ayudamos a esa persona? Esa persona se muere. O sea, es decir, que esa persona ya de un principio está condenada a morir. ¿Por qué? Porque está en el agua, ya está metida en el problema. Está metida en el agua, le queda poco tiempo, se cansa y no logra flotar más y se ahoga. Ese es el destino de esa persona. Pero nosotros vemos a esa persona. Entonces lo que hacemos es extenderle una oportunidad, le lanzamos un salvavidas ahí amarrado con una soga y le decimos, agárrate, nosotros te traemos a este barco para que no muera. Pero esa persona, al ver que nosotros le lanzamos el salvavidas o el flotador, no sé cómo se le llamaría eso, el flotador amarrado con una cuerda para poderlo jalar, esta persona simplemente dice, no, yo no quiero tomar ese salvavidas, yo no quiero tomar ese flotador, yo no quiero, no lo voy a hacer, no quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué sería lo más normal que pase? Si esa persona desaprovecha esa oportunidad, simplemente queda la opción que nosotros obliguemos a esa persona a entrar al barco porque ya vemos que quiere ahogarse. Ahora, esa persona, en este caso, toma su decisión. Ahora, Dios no obliga a nadie a ser salvo. Dios no haría ese papel de obligarlo, aunque no quiere tomar el salvavidas, aunque no quiera tomar la oportunidad de salvarlo. No, Dios no hace eso. Simplemente Dios extiende su mano en misericordia. ¿Quieres salvarte? Toma mi mano. Toma mi mano y yo te levantaré de esa condición y ya no serás condenado, sino que vendrás, saldrás de esa condición de muerte y vendrás a vida.
una vida plena. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ya depende de usted y de mí aceptar esa oportunidad. Ahora, ¿quiere usted tomar esa oportunidad? Dios se la está ofreciendo a usted, amigo y amiga que me está escuchando en esta noche. Entonces, es claro de que Dios lo que quiere para cada uno de nosotros es nuestro bienestar. Todo lo que Él procura para el hombre es su bienestar. Por lo tanto, en base a eso es que nosotros debemos de hacernos una idea, que esas cosas que Dios quiere mostrarnos, esas cosas que Dios quiere darnos a conocer, es para nuestro bienestar y para nuestro beneficio. Entonces, fíjese, Dios se dio a conocer a través de su Hijo. Dios dio a conocer su intención, su buena intención, como lo acabamos de explicar, su buena intención de salvar, mas no de condenar. Entonces, en ese caso, Dios mostró sus intenciones y habló de su plan presente y futuro. Ahora, Él habló de tanto el tiempo en el cual estaba viviendo y lo que tenía que cumplirse en su tiempo, como lo que habría de cumplirse en futuro. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios lo había dado o se había vaciado en ese ser, Jesucristo, o sea, Dios mismo, el único que conocía ese misterio, según lo que dice la Escritura, es el mismo Dios, porque no lo dio a conocer a nadie más. Ahora, Él mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea que ese misterio de Dios se encontraba en Jesús. Y Jesús lo dio a conocer. Lo dio a conocer ¿de qué manera? En palabras, en hechos y todas estas cosas. Entonces nosotros tenemos, en el caso de Jesús, tenemos sus palabras y sabemos lo que Él quería y lo que se proponía. Y en base a la revelación, o por medio de la revelación, es que nosotros vamos a lograr entender de qué son estas cosas misteriosas que Dios tenía oculto, que ni siquiera aún las potestades espirituales, ni aún los ángeles, ni seres espirituales con autoridad, tenían acceso a ese conocimiento. Ahora, esa cosa misteriosa de que ni siquiera estos seres espirituales tenían conocimiento, estas cosas las sabía era Jesús. Y Él las manifestó en obras y en palabras, pero aún así necesitan ser reveladas. Y Dios prometió revelársela a ¿quién? A su iglesia, para que su iglesia lo dé a conocer. Y esto, para no hacerlo muy misterioso, este misterio de Dios está resumido en el plan de redención de Dios para con el hombre, porque ya habíamos dicho, había una separación entre Dios y el hombre. Había un abismo que nos separó por causa del pecado. Entonces lo que Dios quería era acercarse al hombre nuevamente, al hombre y a la mujer. Quería acercarse de nuevo. Pero para acercarse no podía ser de cualquier forma. Tenía que quitar el pecado que había en el hombre para poder acercarse, ya no habiendo este impedimento. Entonces, el plan de redención tiene que ver precisamente con esto. El hombre es libre de su condición de pecado, condenado a muerte por cuanto está en pecado. Dios lo liberta de esa condición, lo salva al hombre tomar una decisión de fe en Él, como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y luego a través de su Espíritu viene a libertar al ser humano. Y al ser libertado, entonces es lo que nosotros llamaríamos es redimido. Y sabemos que para redención tiene que ser pagado un precio, expiación en este caso por nuestros pecados tuvo que haber y Él lo pagó. Él pagó con su muerte el precio del pecado, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero más la dádiva de Dios es vida y paz en Cristo Jesús. Entonces, en este caso, Él pagó el precio por usted y por mí. ¿Para qué? Para que usted y yo no tengamos que pagar ese precio. Él simplemente dice: todo aquel que en mí cree,
voy a colocarlo de esta manera, no se pierda. Entonces allí está. Nosotros accedemos a ese pago, a ese precio que Él pagó para la liberación de nuestros pecados. Nosotros accedemos a Él a través de nuestra fe en Él. Y allí comienza el plan de redención en nosotros. Luego Él nos da su Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38, arrepentíos. Luego que nosotros nos arrepentimos, reconocemos nuestra condición de pecado y nos arrepentimos, y dice, y bautice de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de los pecados. Son perdonar nuestros pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero todo esto se hace por fe. Cuando usted cree y da pasos de obediencia. Y entonces cuando Dios ve que en usted y en mí hay fe, Dios justifica esa fe. Por eso es que Pablo hablaba de recibir el Espíritu Santo después de que creemos. Entonces ahí recibimos el Espíritu Santo, el cual nos liberta de la ley del pecado y de la muerte, para que ahora el plan de redención del Señor pueda llevarse a cabo en nosotros. Entonces Él, a través de su Espíritu en nosotros, nos va llevando de nuevo a esa ley divina a la cual estaba sujeto el hombre antes del pecado. Adán y Eva antes del pecado estaban sujetos a una ley divina. Sí estaban sujetos a una ley, pero a una ley divina, a una ley de vida eterna. Ellos no morían, ellos no veían muerte, porque la ley divina o la ley de Dios es la que nos trae vida. Entonces el Señor solamente les dijo, no hagan esto, no coman de ese árbol, porque el día que lo hagan ciertamente morirá. Entonces había que mantenerse en esa ley divina, había que mantenerse en obediencia a la voluntad de Dios para mantenerse en donde deberíamos estar, eternamente gozando del privilegio o de ese compañerismo con Dios, porque no había esa separación antes del pecado. Entonces, Dios a través de su Espíritu Santo, Dios trae al hombre y a la mujer a una cercanía con Él, pero eso es un proceso, eso no es de hoy a la mañana. Eso no es que hoy recibimos el Espíritu Santo, entonces ya inmediatamente ya se van todas aquellas cosas malas de nosotros. No, lo que dice la Escritura es que es un proceso, ese es un nuevo nacimiento. Dice en la Escritura en Juan 3, dice Jesús le decía a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua es tipo de la palabra, y del Espíritu, porque el Espíritu es el que vivifica la palabra, no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu es el que nos lleva a la obediencia completa a la palabra. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. O sea que ha hablado de un nacimiento espiritual, porque si nacemos de nuevo en la carne, nacemos en la misma condición de pecado. No te maravilles de que te dije esto, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie nace siendo adulto. Eso es en lo natural, y lo natural es un tipo de lo espiritual. Entonces, si nosotros al recibir el Espíritu Santo, al recibir el Espíritu de vida, o sea, saltamos de muerte a vida, pasamos de muerte a vida, entonces ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero nuevas criaturas que recién nacidas. Entonces, un recién nacido, ¿qué es lo que necesita? Un recién nacido lo que necesita es crecimiento. Entonces, en ese aspecto, debemos estar claros de que el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, nos hace nacer de nuevo espiritualmente. Luego allí empieza lo que es el proceso de redención. ¿De qué manera? Bueno, la Escritura nos lo dice. Vamos a ver en Colosenses capítulo 3, dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, recuerde que estábamos muertos en delito y pecado, y al recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, la vida, resucitamos porque estábamos muertos. Volvemos a la vida.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, con este nuevo nacimiento, con este Espíritu en nosotros, ahora tenemos la fuerza, el poder para poder agradar a Dios. Y después lo vamos a ver por qué. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, esa vida en nosotros, se manifieste, el Espíritu Santo viene a nosotros como esa vida. Pero tiene que venir la etapa de que esa vida se manifieste, así como pasó con Jesús. Jesús antes, Jesús subió al monte de la transfiguración. Todos conocemos esa escritura, si no me equivoco es Mateo 17. Ahora, él subió a aquel monte, el monte de la transfiguración, y dice que llegó un momento en que él se transfiguró. Su apariencia cambió. Entonces, ¿qué pasó allí? Dice el profeta de la edad, lo que pasó es que lo que estaba dentro de él salió. O en este caso, se manifestó. Se dio a conocer. O sea que el Espíritu Santo viene, el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas para tomar posesión de nuestras vidas, porque lo que dice la Escritura, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Ahora, nosotros sabemos que Dios quería morar no en un templo hecho de manos, sino en un templo de carne. Y ese templo de carne son nuestros cuerpos. Entonces Dios quiere morar por la decisión suya y mía en nuestros cuerpos. Cuando decidimos creer en Él y dar pasos de fe en obediencia, entonces nuestra obediencia prueba nuestra fe. Y entonces Dios sella con el Espíritu Santo. Nos da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a tomar posesión de esta casa. Pero recuerden que la ley del pecado también mora en esta casa. Entonces, hay dos leyes que se oponen entre sí, que están en nosotros. Entonces, en este caso, el Espíritu Santo viene a tomar lugar en nuestra alma, pero luego Él no solamente quiere tener nuestra alma, quiere tener control de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Pero para eso, Dios demanda de cada uno de nosotros cada día rendición para que le entreguemos cada parte de nuestro espíritu y cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, a medida que nosotros, a través de la oración, la búsqueda, la rendición y la obediencia a la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos haciendo lo que a Él le agrada y Él va tomando más posesión en nuestro ser, en nuestra vida. Entonces llega un momento en que por nuestra obediencia, día tras día, entonces Él se empieza a manifestar, darse a conocer en nosotros, porque entonces ya se va notando en nosotros un cambio. Una persona no cambia de la noche a la mañana. Entonces, en este caso, en lo espiritual pasa así. El cambio se va notando a medida que nosotros nos vamos rindiendo al Espíritu de Dios que ahora mora en nuestra vida, y entonces vamos dejando muchas cosas que no están bien, porque ya tenemos el Espíritu Santo, que es el poder que tenemos para ir en contra del pecado y no pecar. Entonces, allí el Espíritu Santo va tomando lugar en nosotros y llega el momento en que se manifiesta, se da a conocer. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, la vida que ahora tenemos, se manifieste, se dé a conocer, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, en este caso, Dios quiere manifestarse a través de nosotros. Su vida se ha de manifestar a través de nosotros. Por eso dice el versículo 5, hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Imagínense, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el poder para ir en contra de estas cosas. Entonces, si tenemos el poder, que es el Espíritu Santo, para ir en contra de estas cosas, entonces lo que ahora tenemos que hacer es usar ese poder del Espíritu Santo a través de la obediencia a la palabra. Ya no es difícil ni imposible obedecer
la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza y el poder para resistir el mal y hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta, porque ahí es donde vamos. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es una ley en nosotros, como decía Pablo antes del capítulo 8, que está en nuestros miembros, que nos hace desobedecer a Dios y ella nos impide obedecer a Dios. Entonces, para poder llegar y contrarrestar esta ley, necesitamos la ley de Dios en nuestros miembros. ¿Y de qué manera viene? Dice: y los que viven según la carne, según la ley de la carne, no pueden agradar a Dios. O sea, los que no tienen el Espíritu Santo no pueden agradar a Dios. Por eso dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está la clave. El Espíritu de Cristo en nosotros es que nos va a liberar de vivir conforme a la ley de la carne, para obrar y hacer la voluntad de Dios, para vivir conforme a la ley del Espíritu. Entonces, en este caso, el poder de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros, va a llevar a cabo ese plan de redención. Día tras día, a medida que nos vamos rindiendo, a medida que vamos renunciando a nosotros mismos, entonces el Espíritu Santo va tomando posesión de nuestra casa. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos un invitado, recibimos un invitado en nuestra casa, y bueno, nosotros lo hacemos sentar en la sala de estar, en la sala de donde uno tiene la visita, pues. Si es una visita decente, educada, ella en una de esas que nosotros nos descuidamos o vamos a la cocina para presentarle, no sé, un café o algo como cortesía, mientras uno está allá en la cocina, la visita, si es educada, no va a levantarse y va a ir a nuestro cuarto y a ver nuestro cuarto, y ni siquiera ir a nuestro baño, ni siquiera a ver la casa, el resto de la casa por su cuenta. No, la visita, como es educada, va a esperar que el que lo está atendiendo, el anfitrión, si se quiere decir, le diga: mira, quisieras venir conmigo para mostrarte mi casa. Entonces allí le muestra los cuartos, le muestra el baño y le muestra el patio. Entonces ahí le dice: cuando tú quieras, siéntete como en casa. Si necesitas el baño, ahí está el baño, y si necesitas el cuarto para dormir, ahí está. Mira, siéntate como en casa. Solamente así la visita, que es educada, podría tener un acceso por la vía correcta a la casa de aquel individuo, siempre y cuando haya una invitación de antemano. Entonces, Dios, o el Espíritu Santo en este caso, que es el mismo Dios en forma del Espíritu Santo, Él es educado. Él no va a tomar posesión de ciertas áreas de su vida a no ser que usted las rinda. Él no va a entrar al cuarto más íntimo de su casa, de su cuerpo, me refiero al cuerpo. No entra a la parte más íntima de su cuerpo si usted no se lo permite, si usted no le da acceso a través de la rendición. Si usted no le da acceso, entonces simplemente Él no lo va a hacer. Él no va a ir a la cocina, Él no va a ir al baño, Él no va a ir a ninguna parte que usted no le permite ir. Por eso lo que el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón. Tiene que ser un acto voluntario de nuestra parte el decirle: Señor, yo te rindo esto, yo deseo esto, pero yo quiero hacer tu voluntad y no la mía, así que encárgate tú de esto. Entonces tú le estás dando acceso a Dios en un área de tu vida que antes tú decidías al respecto, pero ahora tú le dices: decide tú, Señor. Tú le das el acceso a Dios. Yo le doy el acceso a Dios a medida que nos rendimos, vamos rindiendo ciertas cosas. Por eso es que dice la Escritura que todo se lo encomendemos al Señor, porque si se lo encomendamos a Él, entonces Él hará conforme a su voluntad para beneficio de nuestras vidas. Pero de lo contrario, Él no se va a tomar atribuciones, Él es educado. Salmo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Si tú no confías tu vida, toda tu vida al Señor, entonces Él solamente va a tener la parte que tú le has dado solamente, o que le has confiado. Entonces,
Cuando dice encomienda tu camino, es todo lo que nosotros deseamos en esta vida, todo lo que queramos hacer, todo lo que aún vayamos a decir, debemos encomendárselo a Él. ¿Para qué? Para que Él lo haga más perfecto. O más perfecto no, para que lo haga perfecto, porque solamente hay uno perfecto y ese es Dios, y Él es el que puede hacer las cosas perfectas. Si tú no quieres sufrir de consecuencias de tomar una mala decisión, encomienda cualquier cosa, trabajo, familia, lo que sea al Señor, y Él hará. Él sabe lo que tú necesitas, y Él va a hacerlo, Él va a hacer todo lo necesario para darte lo mejor, para darme lo mejor. Entonces fíjese, este plan de redención se lleva a cabo en nosotros, en nuestras vidas, a medida que nosotros a través de la obediencia nos vamos rindiendo a la voluntad del Señor, vamos rindiendo a Dios cada área de nuestra vida. Pero ¿de qué manera lo vamos rindiendo? Dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, el guardar la palabra del Señor es vivirla, es obedecerla. A través de la obediencia a la palabra del Señor, entonces nosotros llegamos a rendir nuestras vidas al Señor y Él llega a manifestarse a través de nosotros. Ahora, ¿de qué manera o cómo nosotros llegamos a obedecerle a Él? Bueno, Él nos revela su voluntad. Él nos dice lo que nosotros necesitamos saber. Entonces, Él nos revela esas cosas secretas que hacen parte del plan de redención de Dios con nosotros, que nos va a ayudar en ese proceso de redención. Dios nos las va a dar a conocer ¿a quiénes? Solamente a aquellos a los cuales Dios quiere redimir. ¿Y quiénes son aquellos que Dios quiere redimir? Aquellos que le han dicho al Señor, Señor, yo quiero renunciar a esta vida de pecado, yo no quiero vivir una vida de pecado condenada y apartada de ti, yo quiero tomar decisión por ti. Entonces, cuando usted toma decisión por el Señor y le cree y le empieza obedeciendo, entonces usted automáticamente accedió a tomar parte de este plan de redención. Y este plan de redención se va llevando a cabo a través de que Dios nos vaya revelando día tras día, a medida que nosotros vamos orando. Él nos va diciendo lo que debemos hacer a medida que nosotros vayamos escuchando predicaciones como esta. Él nos va diciendo y nos va revelando exactamente lo que debemos hacer para rendirnos más al Señor y que el plan de redención se lleve a cabo en nuestras vidas. Ahora, quiero decir con esto que este misterio concierne al plan, al gran plan de Dios de redención. ¿Cómo es que Dios ha de sacar al hombre de la cautividad del pecado y lo va a traer a su presencia, cerquita de él? Pero esto no es como decir cerquita, es algo más allá de eso, a una unidad perfecta. Como dijo Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso es lo que decía San Juan capítulo 14. Así como fue con Jesús, es lo que nos decía Efesios. Así como fue con Jesús, así ha de ser con nosotros. O sea, Dios quiere llevarnos hasta tal punto de que no estemos diciendo que estamos cerca de Dios, Dios está cerca de nosotros. No. Dios está en nosotros. Dios está morando en nosotros. Dios y nosotros somos uno. Dios y su iglesia es uno. Dios y su novia es uno. Ahora, ¿cómo lo va a lograr? Ese es un misterio. Por eso es que dice la Escritura, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente, o sea, no hay duda que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es un misterio. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios lo va a lograr? Eso no lo saben ni los ángeles. Los ángeles no conocen el plan de redención. Pero Dios ha prometido darlo a conocer a través de su iglesia. Por eso dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, que toda potestad espiritual, ángeles y todo ser espiritual se está dando cuenta ahorita a través de la iglesia
a medida que la iglesia va dando paso a paso, se está dando cuenta de ese plan que Dios está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios ha sido vaciado en su iglesia. Y es dado a conocer a medida que su iglesia da pasos de obediencia y en revelación de lo que ha recibido. Dice, por eso es que dice, conforme al propósito. Esto es conforme, así como fue con Jesús, en otras palabras, al propósito eterno, conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios se propuso, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así como fue con Él, así va a ser con nosotros. Nadie vio a Dios jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Así es como nosotros llegamos a conocer a Dios. Tanto de que Dios se dio a conocer a través de su Hijo, que lo que dice la Escritura, que claramente está, es Dios hecho carne, Dios manifestado en carne. Lo dice así la Escritura. En 1 Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice al principio? Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Fíjese. Ahora, pero más atrás dice así, el versículo 1, lo que era desde el principio. En el principio, ¿qué era? El verbo. El verbo es Dios. Lo que hemos oído, lo que habíamos oído de Dios, lo que hemos visto con nuestros ojos ahora claramente con Jesús, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahí está. Lo pudimos tocar, ¿por qué? Porque fue manifestado, se fue dado a conocer, Él mismo se hizo carne para ser palpado por nosotros, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿para qué? Para darse a conocer. O sea que todo el misterio concerniente a Dios estaba en Jesús. Y como dice la Escritura, Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice así, Mateo capítulo 11, versículo 25, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjese, el misterio de Dios estaba en Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Ven la invitación? Dios quiere revelarse al hombre. La pregunta es, ¿el hombre quiere que Dios se revele? Eso lo va a demostrar nuestro interés. Como le decía, si uno está hablando con alguien y esa persona está mirando para otra parte, pensando en otra cosa, eso demuestra que no tiene interés. Entonces, así muchas veces Dios encuentra al hombre ocupado en las cosas de la vida, sabiendo que no hay más nada importante que Dios. Entonces, todo lo que era Dios se vació en Jesucristo y aquel a quien Él quiera revelarse. ¿Y a quiénes Dios quiere revelarse? Aquellos que están interesados, aquellos que aceptan esa invitación de venir a Él. Por lo tanto, el misterio que estaba en Jesús ahora es vaciado en la iglesia. O sea que la iglesia en sí es un misterio. ¿Por qué? Era un misterio desde mucho tiempo antes. O sea, en el tiempo, por ejemplo, cuando Dios estaba lidiando con Israel,
No, nunca se había pensado que Dios iba a tomar un pueblo gentil y lo iba a llamar su iglesia. Era un misterio. Ahora ese misterio es dado a conocer en parte en público. Y dice la Escritura que la esencia de la iglesia es un misterio. Y es dado a conocer a través de ella. ¿Por qué? ¿Cuál es el misterio en sí? El plan de redención. La voluntad de Dios, lo que Dios se propuso hacer de antes del pecado, porque Él ya sabía que el hombre iba a pecar. Entonces Él ya había determinado un plan. Eso estaba en su mente, no lo compartió con nadie, solamente con su Hijo, Él mismo, pues, hecho carne y manifestado entre nosotros, y luego ahora es dado a conocer a la iglesia. Pero ¿con qué propósito? Para nosotros ese misterio nos ha de perfeccionar. Para nosotros ese misterio nos va a redimir y nos va a hacer participantes, como dice la Escritura, coherederos con Cristo. Ahora, fíjense, eso es tremendo. Eso es tremendo, ¿por qué? Porque en este caso no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Usted sabe que la sabiduría, lo que dice Proverbios 8 es la inteligencia. Y ahora dice la inteligencia y en ella se halla la ciencia y los consejos. Si yo lo hablo más castellano, más fácil, sería es la inteligencia, la sabiduría es la inteligencia de saber cómo hacer algo. Ahora, dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Cómo Dios había de redimir a su pueblo? ¿Cómo Dios había de traer a ese pueblo o al hombre, vamos a decirlo así, que estaba en pecado, a su presencia de nuevo, sin que haya pecado? Eso implica sabiduría, el cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo Dios nos está llevando hasta tal punto de, como dice la Escritura, Jesús dijo en San Juan capítulo 14, la obra que yo hago vosotros también las haréis? Pero alguien diría, pero Jesús no nació en pecado, pero nosotros sí. Ahí está el misterio. ¿Cómo Dios lo va a lograr? Ahí está el misterio que Dios está dando a conocer en este último tiempo. Ahora, ¿de qué manera? Ahora esto ya va para los hermanos creyentes de este mensaje que conocemos de las edades de la iglesia, que conocemos de los sellos según lo que nos dice la Biblia. Ahora, este misterio que algunos creen y esperan que venga un hombre, por ejemplo en este caso William Branham, para terminar de perfeccionar a la novia, o esos misterios que no han sido revelados para poder perfeccionar a esta novia, esto no va a venir de esa manera, que viene un hombre y nos dice cómo. No, esto va a ser revelado a la iglesia. Aquí lo dice, ese misterio está allí, el lidiar de Dios está con su iglesia. Ahora, eso ya ha sido dado a conocer, sino que necesita ser revelado. El profeta habló acerca de ese libro misterioso, y todos los misterios alrededor de él están relacionados ¿a qué? A la redención. Por eso él le llamó en varias ocasiones el libro de la redención, es decir, el libro que contiene el cómo Dios ha de redimir a su pueblo. O sea, que contiene el plan de redención de Dios para con su pueblo, de cómo Dios ha de libertar al hombre de su condición pecaminosa hasta llevarlo al punto de manifestarlo a él plenamente. Ahora, ese proceso está en ese libro, en el libro de la redención. Ese libro de la redención ha de ser revelado a un pueblo selecto, a un grupo selecto. No a todos, a algunos. Entonces, ¿de qué manera? Dios a través de la revelación
Dios está lidiando con su pueblo. Dios está moviéndose en su pueblo. Ahora podemos reconocer ese mover de Dios. Dios de qué manera lo está haciendo. Dice la Escritura. Antes bien, como está escrito, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ya lo tiene preparado. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Yo no le puedo revelar a usted nada. El hermano Branham no le puede revelar nada a usted. Ninguno de los profetas antiguos no le puede revelar nada a usted. Es el Espíritu de Dios en usted que le va a dar a conocer lo que está en la mente de Dios. Porque es lo que dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que la manera de Dios darse a conocer a usted es a través de su Espíritu. Dios va a tomar mis palabras y va a revelárselas a su corazón a través de su Espíritu y le va a dar el testimonio de que es verdad y le va a hacer entender lo que usted necesita entender, porque el Espíritu en el hombre es el que controla la mente, hablando de la triple naturaleza del hombre. Cuando hablamos del Espíritu del hombre estamos hablando de la mente del hombre, y cuando estamos hablando del Espíritu de Dios estamos hablando de la mente de Dios, la mente de Cristo, como nos dice al final el versículo 16. Nosotros tenemos la mente de Cristo potencialmente, la tenemos. Y potencialmente a todo el conocimiento lo tenemos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y a medida que nos vamos rindiendo, Él nos va dando a conocer más cosas que concierne a nuestra redención, para conocer cómo fuimos conocidos, como decía Pablo, para que la manifestación de los hijos de Dios se lleve a cabo, se cumpla en nosotros, porque la tierra está gimiendo por eso, la tierra está gimiendo por un cambio, pero no puede suceder nada hasta que los hijos de Dios se manifiesten. Y para que los hijos de Dios se manifiesten, es necesario la revelación de Dios a sus hijos a través de su Espíritu Santo, y por medio de la obediencia al mismo, entonces se van a manifestar los hijos de Dios. No podemos manifestarnos como hijos de Dios, aunque tengamos el Espíritu Santo, somos hijos de Dios, pero no nos vamos a dar a conocer como hijos de Dios si no somos obedientes. Entonces Dios quiere llevarnos a una obediencia completa a su palabra, pero para eso tenemos que conocer el tiempo en que estamos viviendo. Ahora, ¿para qué Dios nos quiere dar a conocer estas cosas? Ya lo estamos diciendo. Esto hace parte de las cosas que debemos hacer, porque esto es lo que nos va a llevar a la perfección. Porque no es simple conocimiento intelectual de lo que va a suceder, no. Esto es algo que debe ser aplicado en nuestra vida. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que este conocimiento, esta revelación que Dios nos da a través de su Espíritu, es para que sepamos qué es lo que Dios nos está dando. Porque Dios le ha dado al hombre muchas cosas, pero el hombre ignora de esto. ¿No dice la Escritura que Él se repartió en dones, en ministerio, sin arrepentimiento, que son irrevocables? Dice la Escritura, Él se repartió, pero algunos se están dando cuenta ahora de esos dones que están en ellos, de esas cosas que Dios le ha concedido. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia, a través de su Espíritu, le concedió la facultad de poder ver y reconocer lo que Dios le ha dado. Porque hay unos que ven, intuyen que hay una manifestación sobrenatural en sus vidas, pero no saben de qué se trata y para qué es. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha concedido? Eso nos lo ha de revelar el Espíritu Santo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, pueden estar allí, pero no se da cuenta. Porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este Jesús es el Cristo. Este Jesús es el Mesías que estábamos esperando. Esa era la pregunta que se hacían en el tiempo de Jesús los fariseos y toda aquella gente religiosa que estaban esperando el Mesías, pero cuando lo vieron, dijeron, este es.
Este es el Cristo que hemos nosotros esperado tanto. Este es el Mesías, este es Dios hecho carne. No lo creo. ¿Por qué? Porque no les parecía. Porque a simple vista Jesús no era un ser distinguible. Tanto de que se necesitó de que un Judas besara a Jesús como una señal para indicarle a aquellos que lo iban a apresar a Jesús quién era Jesús. O sea que a simple vista no se notaba como un ser diferente Jesús o un ser extraordinario, no. Simplemente cuando se le escuchaba hablar, entonces ahí sí, habla como quien tiene autoridad. Entonces allí sí, pero a simple vista no. Entonces ellos, naturalmente, ellos no prestaron su oído, ellos simplemente se pusieron a observarlo y decir, este es. Porque eran naturales. Necesitaban ser espirituales para discernir algo que era espiritual, un acontecimiento tan grande que partió la humanidad o la historia de la humanidad en dos, cuando podemos decir ahora antes de Cristo, después de Cristo. Eso fue un hecho marcado en la historia que ellos se les pasó por alto y todavía están en esa ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento espiritual, como decía Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura. Ahora, ¿quién puede notarlo? Ahí está la pregunta. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, esto no vamos a decir, no nos vamos a congregar y vamos a escuchar directamente de Dios. No. Necesitamos oír palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios porque la fe viene por el oír. La palabra de Dios. Dios da la revelación de aquello que estamos escuchando. Dios da la revelación de aquello que estamos leyendo. Dios da la revelación de aquello que estamos viendo. Por lo tanto, no se nos debe escapar esto muy importante. Este es el plan de redención. El plan de redención es la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo y de qué manera Dios pudo hacer para sacar al hombre de ese pozo cenagoso, de esa condición pecaminosa y condenada al pecado, destinada a morir? ¿Cómo Dios lo sacó de esa condición? Al punto de que reflejara su misma imagen de santidad. Es lo que dice la Escritura. No dice la Escritura, sé santo porque yo soy santo. Ahora, Dios lo está diciendo es porque esto es posible. Ahora, esto es lo que Dios está proponiendo. Dios se está manifestando ¿de qué manera? De múltiples formas. Dios se está manifestando ahora en su pueblo, un pueblo que se está rindiendo, un pueblo que está captando la visión, un pueblo que está viendo el mover de Dios, está viendo el lidiar de Dios, porque eso es lo que Dios quiere que prestemos atención para este último tiempo. Entonces, este conocimiento a la vez un misterio. ¿Cómo vamos a llegar a ser como Jesús? Dice la Escritura que esto tiene que pasar. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se muestra en nosotros lo que Dios espera que nosotros manifestemos en algún momento. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Él se va a manifestar a través de nosotros. ¿Qué es lo que nos concierne a nosotros? Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo. Debe haber una limpieza. Debe haber una separación completa de la incredulidad. Debe haber una separación completa de aquellas cosas que no convienen. Debe haber una rendición completa a Dios, purificándonos a nosotros mismos por medio de la palabra, así como Él es puro. Un ser pecaminoso llegar a ser o reflejar la santidad de Dios, eso es un misterio. Entonces, este misterio es tan grande que lo que Dios procura es una unidad tal
Por eso es que nosotros hablamos de novia y porque lo que Dios quiere es un matrimonio, una unidad perfecta para que se lleve y se cumpla esta escritura, porque toda palabra se va a cumplir. Toda palabra que Dios ha dicho no pasará ni una jota ni una tilde hasta que se cumpla. Dice, y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es decir, que debe haber una perfecta unidad. Si Dios dice ven, nosotros vamos a decir ven. Si Dios dice algo, nosotros vamos a decir lo mismo. Nosotros vamos a ser el vivo reflejo de lo que es Él. Entonces, lo que no habría ninguna diferencia, como decía Jesús. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso habla de una unidad perfecta. Él era el Padre. Y dice que esta unidad perfecta también tiene que ser llevada a cabo en nosotros. Así como el Padre estuvo en el Hijo también ha de estar en aquel que le cree. Por eso dice San Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto, digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dios lo que quiere y lo que está procurando, y este misterio oculto, tiene como propósito perfeccionar un pueblo, perfeccionar una iglesia, perfeccionar una novia, para que llegue a tal unidad con Dios, de que no exista ninguna diferencia, que la presencia de ella y lo que ella manifiesta, la novia, sea lo mismo, sea él mismo, entonces no haya ninguna diferencia. Entonces fíjese, este misterio estaba en Jesús, y Jesús lo dio a conocer en obras, en hechos y en palabras. Ahora, esto está culminando con la iglesia. Este secreto pasó porque estaba en Jesús, estaba en Jesucristo, Dios hecho carne. Ahora Dios, ese Dios que se hizo carne, volvió en forma del Espíritu Santo a su iglesia, el que contiene ese secreto, como dice la Escritura, cosas que ojo no vio ni oído yo, y que son reveladas a través del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo viene a nosotros, y a medida que nosotros nos vamos rindiendo este Espíritu, al Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a llevar a cabo aquello que Él quiere. Que todo esto concierne a la forma de Dios, para redimirnos y llevarnos a tal punto de que haya una perfecta unidad entre Él y su pueblo, entre Él y nosotros, y que nosotros podamos manifestarle a Él. Ahora, todas estas cosas nadie las sabe, sino aquellos que han sido predestinados para esto. Ni siquiera los ángeles conocen lo que es el plan de redención. Ellos se van a dar cuenta cómo es eso. Vamos a decirlo así, como dice la Escritura, es dado a conocer a través de la iglesia. Cuando ellos ven esa manifestación en la iglesia, no vamos a decir que lo van a entender, pero sí lo van a ver manifestado, porque este secreto concierne al plan de redención, la manera en cómo hemos de ser redimidos, la manera en cómo hemos de llegar a nuestra posición original, posición que perdió Adán y Eva en un principio. ¿Cómo llegaremos a esa etapa de glorificación? Ese plan tiene que ver con esto, porque es el plan de redención, y eso va a ser manifestado a aquellos quienes se rinden al designio de Dios, a los designios de su voluntad. Por lo tanto, lo que nos espera es algo grande, y Dios se está empezando a manifestar en medio de su pueblo y en aquellos que le dan lugar. A través de dones y ministerios, Dios se está dando a conocer. Así que esto es un lidiar de Dios y su pueblo. Entonces, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que Dios sea revelando su palabra a sus corazones, y puedan ustedes continuar viendo los próximos servicios, porque Dios, el lidiar de Dios en este tiempo, en medio de esta situación, Dios llamando nuestra atención, porque Dios está procurando lograr algo en nosotros que Él ya lo había determinado desde mucho antes que el hombre pecara, porque Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Entonces esto Dios lo está haciendo, Dios está lidiando con su pueblo. Entonces debemos verlo así. Dios está llamando nuestra atención
Y es necesario que nosotros prestemos atención porque esto es algo que realmente nos conviene, porque esta es nuestra manera de ser libre completamente de la condición de pecado y del destino que hay para aquellos que son condenados a una libertad gloriosa como hijos de Dios. Por eso es que dice la Escritura que esto es lo que está esperando la naturaleza, la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, usted quiere ser participante de esto, entonces es necesario que usted preste atención, busque al Señor intimidad y le pida al Señor revelación de aquello que está escuchando, y Dios le va a dar a conocer lo que Él quiere que usted entienda. Entonces, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y vamos a hacer una oración. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tus bondades y misericordias, Señor, que son con nosotros cada día, Señor. Padre Celestial, sabemos que es tu manera insistente, Señor, tu manera de lidiar con el hombre, Señor, para llamar su atención, Padre Celestial, porque no hay nada mejor que lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, pero necesario es que apartemos las cosas de aquellas cosas, Señor, de este mundo que nos distraen, Señor, y nos apartan, Señor, y nos adormecen para no hacer o no adquirir aquello que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Tú quieres que nos enfoquemos en lo más importante, porque tú sabes de qué tenemos necesidad, porque las cosas que tenemos necesidad, tú las has de suplir en su momento, en su tiempo, Señor, porque tú quieres hacerlo, pero lo que tú quieres es que nosotros prestemos atención a aquellas cosas que son mucho más importantes y que son imperecederas, que son eternas en los cielos, Señor, porque estamos en el tiempo del fin y es necesario, Señor, que nos hagamos o tomemos, Señor, de aquello que tú nos estás ofreciendo, Señor, de buena gana, Señor, que tú nos estás ofreciendo de buena manera, Señor, de una manera tan insistente, algo tan glorioso, Señor, que tú quieres que no se nos pase por desapercibido, Señor. Siga tú lidiar con cada corazón, con cada vida, Señor, y seas tú guiando cada uno de nuestros pasos, Señor, hacia donde tú quieres que vayamos, Señor, porque en tus manos nos encomendamos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lo invitamos para el próximo servicio. Bueno, el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.